Imagínense esta escena. Un grupo de intendentes y jefes comunales, muchos de ellos rivales políticos históricos con visiones súper opuestas, encerrados de pronto en una misma sala. Sí, una imagen bastante fuerte. Totalmente. Pero a ver, no están ahí impulsados por un gran sueño compartido o una misión, digamos, utópica para desarrollar su región a 20 años. Están ahí unidos por el pánico absoluto. Claro, el pánico a la bancarrota. Exacto. Unidos por una crisis económica que amenaza con ahogar financieramente a cada uno de sus municipios. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hoy tenemos una misión sumamente reveladora y necesitamos entender qué pasa cuando el agua llega al cuello en la política local. Y es un tema apasionante, la verdad. Lo es. El objetivo de este análisis a fondo es desmenuzar un reporte brillante del medio digital independiente VEA Noticias, de Vallehermoso. A través de su cobertura sobre la reciente elección de autoridades en la Comunidad Regional de Punilla, en la provincia de Córdoba, vamos a explorar cómo un evento que suena a burocracia pura expone las grietas, o sea, los mecanismos de supervivencia de la política en tiempos de escasez. ¿Tal cual? Y para quienes nos escuchan, ojo, esto no es solo un cuento de las sierras cordobesas, es una lupa gigantesca sobre un fenómeno de colapso que podríamos estar viendo en cualquier municipio de la región. Es que el escenario que plantea VEA Noticias rompe por completo con el libreto tradicional. Nos permite ver los hilos de la marioneta, digamos. Claro, lo que no te dice la gacetilla de prensa. Porque cuando uno analiza el discurso institucional, bueno, todo suena a colaboración fluida y progreso constante. Pero la cobertura periodística vecinal raspa la pintura. Expone a líderes locales que están literalmente administrando una trinchera. Administrando miseria, casi. Sí, sí. Y para entender la gravedad de lo que pasó en esta elección, primero hay que definir qué demonios es este organismo. La Comunidad Regional de Punilla agrupa a las distintas localidades del valle. Sin embargo, el primer gran cuestionamiento que surge del reporte es su identidad. Es un ente que opera en lo que el análisis define como zonas de grises. Paramos un segundo ahí, porque eso de zonas de grises me hace ruido. A ver, uno asumiría que un ente que agrupa a toda una región turística y productiva inmensa tiene un propósito hiper claro. Uno pensaría eso, obvio. Claro, algo que cualquier vecino pueda señalar y decir, la comunidad regional sirve para construir este hospital intercomunal, o para, no sé, trazar esta ruta. ¿Me estás diciendo que no funciona así? Lamentablemente no funciona así en la práctica. Y lo fascinante aquí es cómo los propios actores políticos admiten, a veces entre líneas, que la comunidad carece de un propósito autónomo claro para la vida del ciudadano común. ¡Wow! No es un organismo con una billetera propia gigantesca capaz de lanzar grandes iniciativas independientes. En la realidad, termina funcionando más como un núcleo administrativo para la famosa bajada de línea. El escritorio de los trámites. Exacto. Es el lugar donde se validan legalmente los proyectos que vienen desde arriba, desde la provincia. Los intendantes necesitan agruparse fundamentalmente para firmar y aceptar los planes provinciales que tendrán incidencia en el territorio. Y acá es donde entra esa teoría de la unidad por espanto con la que abrías vos hace un momento. Claro, el miedo los junta. Tal cual. Si analizamos las declaraciones con detenimiento, los líderes sugieren que, si no fuera por la falta total de recursos, la cohesión de este bloque sería debilísima, o directamente ni se sentarían en la misma mesa. A ver si logro decodificar la dinámica institucional con una analogía. Es como si esta comunidad regional fuera el consorcio de un edificio antiguo que está a punto de derrumbarse. Me gusta, a ver. Los vecinos, que en este caso son los intendentes, ni se soportan. El del penthouse tiene realidades distintas al de la planta baja. Pero de repente, tienen que juntarse obligadamente en el pasillo oscuro porque el techo se les está cayendo a todos por igual. Claro, el problema es de todos. Exacto. Y si no firman juntos el papel de la póliza de seguro, se quedan todos en la calle. O sea, no están ahí porque quieran planificar la fiesta de fin de año del edificio. Están porque hay goteras y el fondo de reserva está en cero. Esa figura del consorcio a punto de colapsar ilustra perfectamente la tensión que describe el medio de Vallehermoso. Pero si seguimos esa misma lógica, si la crisis es tan profunda que no les queda otra que abrazarse para no hundirse, uno esperaría que al menos se pusieran de acuerdo rapidísimo, ¿no?
Sería lo lógico, pero, y acá es donde se pone realmente interesante, la información de VEA Noticias contradice por completo ese sentido común. El discurso oficial de los legisladores presentes te habla de un proceso democrático natural, de que es sano debatir. El cassette de siempre. Tal cual, el cassette. Sin embargo, los datos duros nos muestran otra película llena de internas. Nos cuentan que directamente no había consenso previo. Había muchísima rosca política a puertas cerradas, tensiones muy evidentes y una falta de claridad total sobre quién iba a quedar al mando. Y lo que más evidencia esa fragilidad, por lo menos para mí, son las ausencias. Totalmente. Las sillas vacías, que en el lenguaje político siempre gritan mucho más fuerte que los discursos en el atril. Absolutamente. El reporte señala la ausencia súper curiosa del intendente Cardinali, de Cosquín. A ver, en los pasillos se rumoreaba que él era uno de los que quería la presidencia. Pero justo ese día, que era clave para el bloque, no asiste porque acababa de ser papá. Que es un motivo personal ineludible, cuyo. Obvio, sí, se llevó los aplausos y las felicitaciones. Pero el tema es que no fue un caso aislado. El informe menciona que hubo otros jefes comunales que, en medio de este recambio que ellos mismos definen como de vida o muerte para las finanzas de sus pueblos, resulta que estaban de vacaciones. O sea, ¿cómo se entiende eso? No se entiende. No se entiende desde la lógica de la urgencia y ese es precisamente el gran cuestionamiento que hacen. Ese contraste pone en jaque la solidez de esa supuesta unidad monolítica que intentan proyectar frente a las cámaras. Claro, se cae el relato. Exacto. Si realmente los municipios están al borde de la quiebra técnica, ¿cómo explicas que en la reunión estratégica más importante del año falten actores clave o, digamos, no haya un acuerdo básico prearmado? Sin embargo, y a pesar de todo este ruido de fondo, de las internas y los faltazos, lograron definir una nueva cúpula. Y no es un armado al azar, ¿eh? No, seguro que no. La nueva mesa directiva funciona como un mensaje quirúrgico, un gesto político muy medido para intentar calmar las aguas y reconocer a las comunas del sur y centro del Valle de Punilla, que históricamente sienten que son relegadas en el reparto de poder. Y para que la audiencia dimensione cómo tuvieron que usar el bisturí, para repartir el poder y evitar un motín interno, hay que mirar el mapa de los cargos. Fabián Flores, el intendente de Mayo Sumaj, se quedó con el cargo principal, la presidencia. Ahí tenés un guiño fortísimo al sur del valle. Sí, indiscutible. Pero me imagino que inmediatamente los del norte saltaron a reclamar su porción. Naturalmente. Por eso la compensación geográfica es tan evidente en la lista. Para mantener a todos adentro de este consorcio, le dieron la vicepresidencia al doctor Jorge Soria, de Villarjardino. Luego tenés en la vicepresidencia primera a Maricel Sánchez de Charbonnier. Bien al norte. Exacto, y como vicepresidente segundo a Paulo Tesio de Icho Cruz. O sea, es un intento claro de tener un pie en cada rincón del departamento. Y la cosa no termina ahí, porque los roles operativos, digamos, la cocina del ente, también se lotearon con esta misma lógica de contención. Totalmente. Como secretario asumió Pablo Alicio, de la Cumbre, acompañado por Carla Bruno de Cabalango como prosecretaria. Ahora, el manejo de la caja, que en esta época es agarrar un fierro caliente, se lo dieron a Silvia Rochetti de Santa María como tesorera. Acompañada por Laura Suárez de Estancia Vieja como protesorera. Exacto. Y finalmente, los que tienen que mirar con lupa que los números cierren, o sea, los revisores de cuentas, fueron para Marcelo Mainardi de Talaguasi, Ana Gaitán de Cuesta Blanca y Santiago Arenas de Capilla del Monte. A ver, si analizamos la lista completa, se nota el esfuerzo desesperado por contener a todas las facciones. Todo muy medido. Pero una vez que logras sentar a estas 11 personas en la mesa directiva, aparece el verdadero elefante en la habitación. El problema real. Sí. Es la pregunta central de todo esto. O sea, ¿cómo van a gestionar el desarrollo de una región si las arcas municipales están en rojo y, para colmo, acarrean vicios estructurales de décadas? Y aquí las fuentes periodísticas nos obligan a mirar la letra chica de cómo funciona el Estado municipal. Sí, la letra chica que nadie lee. Tal cual. Por un lado, tenés la dependencia absoluta de los fondos de la provincia. El propio presidente electo, Fabián Flores, lo blanquea sin ruborizarse. Él dice que deben trabajar espalda con el gobernador y su defensa es muy sintomática. Argumenta que si las obras no se hacen en los pueblos no es por mala gestión local, sino exclusivamente porque falta plata provincial.
Pero eso es una sinceridad que roza la resignación absoluta. O sea, básicamente está diciendo, no me pidan milagros ni autonomía. Somos un simple conducto por donde pasa la plata que decide mandar el gobernador. Exactamente. Lo cual confirma que la comunidad regional funciona, de nuevo, como un apéndice administrativo del centro cívico provincial, no como un motor de desarrollo propio. Es la confesión explícita de esa falta de autonomía. Pero ojo, el problema se vuelve exponencialmente peor cuando le sumas el gran cuestionamiento del reporte, la trampa del clientelismo histórico. Tema delicado. Sí, pero clave. Vea Noticias expone un conflicto que paraliza a los intendentes de cara a la necesidad de profesionalizar la gestión. Si conectamos esto con el panorama general, históricamente, y hablamos de prácticas enraizadas hace unos 40 años, el vínculo de los municipios con los proveedores, con los profesionales técnicos y con los propios empleados ha estado dominado por favores políticos. El amiguismo. Totalmente. No importaba tanto si eras el mejor urbanista o el mejor contador. Importaba tu lealtad partidaria, a quién le pegabas carteles en la campaña o, qué sé yo, qué facción de la interna representabas. Y hoy, esa estructura es una trampa mortal. Estos intendentes tienen la billetera vacía, la demanda social está estallando y necesitan eficiencia técnica urgente. Pero no la tienen. ¿No? Están atados de manos por un andamiaje burocrático armado puramente bajo la lógica del favor político. Claro, es una mochila de plomo, porque imaginemos la situación práctica de intentar gobernar hoy. Es como si un piloto intentara ganar una carrera de Fórmula 1 en pleno temporal, pero su auto fue ensamblado por un grupo de amigos del barrio que no saben nada de mecánica. Claro, y la única razón por la que ese piloto los contrató para armar un auto de alta competencia es porque les debía un favor personal gigantesco de hace 20 años. Exacto. Y ahora el piloto está en el medio de la pista, la tormenta arrecia, los autos modernos lo pasan volando, el motor hace un ruido espantoso y de repente se da cuenta de que el tipo encargado de ajustar los frenos en realidad era, panadero. Y legalmente no lo puede echar. Es una locura, pero es que así funciona la inercia del Estado municipal cuando fue utilizado como bolsa de empleo político. Tenés un chasis pesado, obsoleto y carísimo de mantener. Para una realidad que exige reflejos ultra rápidos. Entonces, llegamos al punto crítico. Ante esta trampa de 40 años y ante un Estado provincial y nacional que cierran el grifo de fondos, la gran pregunta es ¿cómo sobreviven? ¿Cuál es el plan? Eso. ¿Cuál es el manual de supervivencia real para que sus localidades no implosionen la semana que viene? Exacto, porque no pueden quedarse de brazos cruzados esperando que mágicamente lluevan billetes. O sea, algo tienen que hacer. El informe detalla varias jugadas que los mandatarios están proponiendo. La primera que me llamó la atención, de los 5 mecanismos que mencionan, es que intentan usar la comunidad regional como un grupo de apoyo para compartir experiencias y no chocar 2 veces con la misma pared. Es inteligente. Es lo que podríamos llamar acelerar la curva de aprendizaje a la fuerza. A ver, si un intendente intentó implementar una moratoria impositiva o, digamos, reducir horas extras y se ganó un paro total, la idea es que le avise al resto para que no cometan el mismo error estratégico. Claro, el WhatsApp del consorcio ardiendo. ¡Exacto! Ya no hay margen de presupuesto para equivocarse. Y eso se conecta directamente con otra reacción inmediata, que mencionan, el segundo punto, que es una especie de responsabilidad administrativa extrema. Cuidar el mango. Tal cual, ante la caída fenomenal de la coparticipación que les envía la provincia y el desplome de la recaudación propia, porque seamos sinceros, el vecino de a pie prioriza comprar comida antes que pagar la tasa de alumbrado. Obvio. Bueno, los mandatarios apuestan por cuidar cada centavo. Asumen que se acabó la época de las grandes obras de infraestructura con placa de bronce. La gestión de éxito hoy se reduce simplemente a lograr pagar los sueldos de los empleados municipales el último día del mes. Es gestión de pura supervivencia literalmente. Y atado a eso, vuelven a insistir con este tercer punto que es la articulación total con la provincia que mencionábamos antes. Aceptan que sin estar espalda con espalda validando los planes centralizados, su margen de acción es 0. Pero a ver, en medio de este panorama tan asfixiante, leí en el reporte un cuarto punto, una propuesta del nuevo presidente Flores que me generó muchas dudas. A ver, ¿cuál? Él habla de armar un observatorio turístico para Punilla,
¿Me podés explicar esto? Porque francamente me hace ruido. O sea, me estás diciendo que no tienen plata para tapar baches, que están raspando la olla para pagar sueldos, y su gran idea innovadora es gastar recursos y armar un observatorio turístico. ¿No suena a burocracia de lujo en medio de un hundimiento? Entiendo perfecto tu escepticismo, porque obvio suena a una abstracción académica cuando la calle arde. Pero la defensa de esta idea, según las fuentes, radica en que es justamente una herramienta técnica para la crisis. Un intento desesperado de profesionalización. El Valle de Punilla vive del turismo. Sí, es la industria madre. Exacto. E históricamente han gobernado a ojo, adivinando por dónde venía el turista o qué necesitaba. Flores argumenta que al tener recursos tan microscópicos hoy, ya no pueden disparar al bulto. Necesitan datos duros, estadísticas reales para saber si invierten los 2 pesos que tienen en promocionar un festival, en mejorar un acceso o en subsidiar algún sector. Es el intento de dejar de ser el auto ensamblado por amigos para empezar a usar algo de telemetría. Bueno, ok. Te tomo el punto de que los datos son necesarios para no derrochar lo poquísimo que hay. Pero hay otra realidad que la estadística fría no frena, y es la desesperación en la calle. Y acá es donde el reporte se vuelve verdaderamente oscuro para mí, cuando entramos al quinto punto, la dimensión de la contención social. Es la parte más dura, sin dudas. Las declaraciones del secretario de la comunidad, Pablo Alicio, que es el intendente de la cumbre, son escalofriantes por la magnitud de los números que tira. Es que Alicio pone sobre la mesa el verdadero impacto del retiro del Estado Nacional en el territorio. Él grafica cómo los municipios están mutando forzosamente. Tradicionalmente, la expectativa sobre un intendente era el famoso ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Claro, tápame el pozo, córtame el pasto. Eso. Tapar el pozo, cambiar la lamparita de la plaza. Pero hoy, de golpe y sin presupuesto asignado, las municipalidades están teniendo que hacer cargo de la salud pública compleja, de sostener la educación y de la seguridad ciudadana. Áreas que antes, digamos, no eran su prioridad principal. Y para que la audiencia entienda de qué hablamos cuando decimos hacerse cargo de la salud, Alicio menciona casos concretos. A ver, ante los recortes brutales de programas nacionales hipercríticos como el PAMI para los jubilados o el Plan Remediar, el vecino que se queda sin su medicación para la presión o la diabetes no viaja a Buenos Aires a quejarse a la Casa Rosada. No, ni loco. El vecino camina 2 cuadras, patea la puerta de la municipalidad y le exige respuestas al intendente. Alicio revela que, en su localidad, imagínate, desde enero registraron más de 15,000 atenciones relacionadas solo con el Plan Sumar. Es una barbaridad. 15,000 interacciones en un municipio chico. A esto Alicio lo define como humanizar la política. O sea, tener que poner la cara para escuchar esa angustia y contener la bronca social sin tener soluciones mágicas en el cajón. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, ese testimonio cambia todo el paradigma. En la jerga política argentina siempre se repitió, casi con romanticismo te diría, que el municipio es el primer mostrador de la democracia. Era un título de orgullo, la cercanía total con el vecino. Pero los datos que expone Vea Noticias nos obligan a preguntarnos de qué sirve ser el primer mostrador si los cajones de ese mostrador están totalmente vacíos. Es fuerte eso. Sí, porque en este contexto de crisis profunda, los intendentes ya no son gestores de desarrollo. Se han convertido en el último amortiguador del sistema. Son la primera línea de infantería que absorbe el estallido y la frustración social cuando las capas superiores del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, se repliegan. Vemos una comunidad regional atrapada en una encrucijada casi imposible de resolver, la verdad. Sí, sin salida fácil. Porque por un lado tenéis líderes que intentan profesionalizarse en medio de la tormenta, hablando de observatorios de datos, de compartir estrategias y de aplicar una empatía extrema para contener a la gente. Pero por el otro, están atados de pies y manos por su propio peso histórico. O sea, arrastran las pesadas cadenas del clientelismo de hace 4 décadas, lidian con internas egoístas que priorizan la rosca por sobre la eficiencia y mantienen una dependencia total, casi de respirador artificial, con los fondos que envía a cuentagotas la provincia. Exactamente, están haciendo equilibrio sobre un alambre de púas. Y el sistema mismo que los vio nacer como dirigentes políticos es el que hoy les impide modernizarse con la velocidad que la crisis les exige. Y todo esto que ocurre en los pasillos de Punilla nos deja una reflexión muchísimo más grande, algo para que quienes nos escuchan hoy se lleven para pensar sobre sus propias realidades locales. A ver,
Hemos visto que los municipios se ven forzados a absorber demandas críticas, la medicación oncológica del abuelo, el insumo para la salita de primeros auxilios, la nafta del patrullero, todo esto sin tener la arquitectura legal, ni la jurisdicción, ni la recaudación impositiva para sostenerlo a largo plazo. Claro, te tiran el problema, pero no la chequera. Tal cual. Y esto plantea una pregunta urgente e ineludible. Estamos presenciando silenciosamente el colapso definitivo del modelo municipal tradicional tal como lo conocimos durante todo el siglo XX y el traumático nacimiento de lo que podríamos llamar microestados de supervivencia. Uf, la idea de que los pueblos se conviertan en microestados de supervivencia aislados, intentando gestionar tragedias nacionales con el vuelto de las tasas municipales, es una imagen fuertísima, porque la pregunta que lógicamente sigue a ese escenario y que queda resonando en ese pasillo del consorcio a punto de derrumbarse que mencionábamos al principio, es ¿qué va a pasar el día que ese primer mostrador ya no tenga ni siquiera palabras de aliento para dar? Es un escenario que da escalofríos, sinceramente. Totalmente. Bueno, les agradecemos inmensamente a todos los que nos escuchan por habernos acompañado en este recorrido analítico tan denso, pero a la vez tan vital. La invitación, como siempre, es a que sigan observando la realidad de sus propias comunidades con esta misma lupa, cuestionando siempre qué hay detrás del apretón de manos en las fotos oficiales. Hasta la próxima.